Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, un minuto. Buenos días a quienes se conectan en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Primero la gente. La misión de verificación de Naciones Unidas presentará hoy el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz. El organismo pide una transición fluida que mantenga el foco en los acuerdos de La Habana. Eduardo Hernández, usted tiene los detalles. Buen día. Hola, un buen día para usted, Daniela. Mire, si bien el informe será presentado hoy hacia las 9 de la mañana en Nueva York por parte del jefe de la misión, Miroslav Henka, ya se conoció el texto en el que se destaca la implementación del acuerdo de paz y se compromete a seguir acompañando a Colombia en ese esfuerzo. Advierte que el cambio de gobierno en Colombia llega en un momento crítico para el proceso de paz. Advierte además que las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas donde la implementación ha sido insuficiente. Por eso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anticipa que una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos va a contribuir a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del acuerdo de paz y a asentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales. Dice que las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa. Este informe de la misión de verificación de Naciones Unidas destaca la importancia de que el nuevo gobierno asuma el liderazgo en la implementación de la reforma rural, la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad en áreas donde la transición se considera crítica. El organismo también se comprometió en ayudar al nuevo gobierno en los esfuerzos por superar la polarización política y por garantizar la seguridad de los líderes sociales y también la seguridad de las víctimas. Bien, entre tanto, la defensora del pueblo, Iris Marín, le pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella no retroceder lo avanzado en el acuerdo de paz después de las declaraciones del nuevo mandatario. Juan David Ríos, ¿qué más dijo la defensora del pueblo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, la defensora fue bastante crítica a los anuncios de Abelardo de la Espriella sobre el proceso de paz con las extintas FARC. Esto se dio en el marco del evento de la Contraloría, en donde estaban hablando sobre esos 10 años de la implementación del acuerdo de paz. Ahí la defensora del pueblo respondió, por supuesto, a Abelardo de la Espriella. Le menciona que el Estado debe guardar coherencia con lo pactado el 2016 y la necesidad, por supuesto, también de recordar esas reglas del juego, los 3 periodos presidenciales que tienen que preservar la implementación de este acuerdo de paz. Esto fue lo que dijo la defensora en el evento de la Contraloría. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. Y en consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Iris Marín también habló sobre esa reorganización que ha propuesto el presidente electo Abelardo de la Espriella. Le dijo que no es momento de perder el tiempo para la implementación del acuerdo de paz. Frente a los anuncios de reorganización de las instancias y agencias de gobierno encargadas, reconocemos la facultad que tiene el gobierno de reorganizar el equipo y la institucionalidad de acuerdo a su criterio. Pero ojo, no hay tiempo que perder. Los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto, a no retroceder en dudas sobre si mejor por aquí o por allá. La implementación debe continuar sin traumatismos. Reacción, por supuesto, que se dio en la Contraloría, en donde también estuvo el presidente de la JEP. Mencionó que la JEP, la Jurisdicción Especial de la Paz, está amparada bajo la Constitución. Todavía le quedan 6 años para continuar, por supuesto, con esta implementación del acuerdo de paz a la JEP. Juan David, pues son distintos temas que están en la agenda en la política nacional, no solamente esta discusión que hay en torno al acuerdo de la implementación del acuerdo de paz, también la posesión del nuevo gobierno, el nuevo Congreso que se va a instalar en los próximos días. Y para hablar sobre estos temas nos conectamos con el expresidente Iván Duque, que nos atiende hasta ahora acá en Noticias Caracol. Es usted muy amable, señor expresidente. Un saludo muy especial para todos ustedes y también un saludo a toda la audiencia de Caracol Noticias. Señor expresidente, usted fue congresista cuando se tramitó en el Congreso de la República toda la arquitectura, el corazón de la JEP y el acuerdo de paz, pero también tiempo después fue el presidente que tuvo que empezar con la implementación. Le quiero preguntar por la discusión que hay en este momento, y es que un sector del país que está respaldado por la defensora del pueblo, el presidente de la JEP y otros juristas expertos están señalando que esta es una política de Estado, no una política de gobierno, y que por lo tanto el gobierno de Abelardo de la Espriella está en la obligación de cumplir con lo pactado. ¿Qué lectura tiene usted al respecto, señor expresidente?
A ver, yo creo que esa pregunta es importante porque en mi caso particular, y usted recordará, yo fui senador de oposición, fui uno de los voceros de la campaña del no en el plebiscito. Como usted sabe, ganamos el plebiscito y ese mandato también fue desconocido en su momento. No obstante, se llevó después una propuesta al Congreso de la República, una especie de resolución, y a partir de eso vino un proceso de legitimación institucional que siempre dejó ese mal sabor. Después de eso vinieron 18 meses de implementación en el gobierno de mi antecesor, y cuando llegamos a la presidencia tomamos una decisión. Una, seguir desarmando y desmovilizando a miembros de las FARC era una prioridad, pero con o sin acuerdo también era fundamental llevar la inversión social a las zonas que históricamente habían sido afectadas por la violencia, que habían sido afectadas por el narcotráfico y por la pobreza. Y por eso nosotros pusimos en marcha un plan de implementación y de ejecución que fue respaldado por Naciones Unidas y por otros organismos. Yo creo que darle continuidad a los temas de tierras, al tema de desmovilización, desarme, reinserción, al tema de la construcción de un tejido estatal en las regiones más apartadas del país, sigue siendo una prioridad. Pero también es importante destacar que hay una especie de asfixia, de angustia y también de desilusión frente a muchas de las cosas que fueron prometidas en su momento, sobre todo en lo que tiene que ver con las víctimas, porque se les ofreció que iba a haber verdad, justicia y reparación. Y este año, que son 10 años desde la firma de ese acuerdo, no vemos a ninguno de los miembros del secretariado, ninguno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad con ninguna sanción proporcional o ligeramente proporcional frente a los delitos que cometieron por parte de la justicia transicional. Y esa es una deuda con Colombia. Segundo, no ha habido ninguna reparación efectiva con todos los dineros mal habidos acumulados por las FARC históricamente que hubieran sido entregados para la reparación efectiva de las víctimas. Y lo que es aún más grave, no ha habido verdad por parte de los máximos responsables. Entonces, esto claro que genera fatiga, angustia, desilusión, y yo creo que los colombianos también estamos en el derecho de exigirle a la justicia transicional que le cumpla a Colombia, o de lo contrario, también en el futuro podrá ser Colombia sujeta de escrutinio de la Corte Penal Internacional, toda vez que no se cumplió un principio del derecho internacional que vela por la protección de los derechos humanos y por la sanción efectiva de crímenes de lesa humanidad, y es que esas personas que cometieron esos delitos tengan penas proporcionales. Entonces, poner todo esto en su justo balance es importante, pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Entiendo, pero señor presidente, además de esto último que usted menciona, esa sanción a la que se podría haber expuesto el país, para usted, ¿cuál es el riesgo de no continuar con esos compromisos adquiridos con las víctimas, con los firmantes de paz, con esos sectores, incluso internacionales, que acompañaron este proceso? A ver, yo creo que primero destaquemos una cosa. Uno, Naciones Unidas viene reconociendo el trabajo que Colombia ha hecho a lo largo de los últimos 10 años. O sobre todo y particularmente lo que se hizo, sobre todo en el periodo 2018-2022, de crear un marco de implementación que tuviera robustez institucional, que no lo teníamos cuando llegamos nosotros a la presidencia. Nosotros vimos después de 18 meses de la firma que no había planes de desarrollo con enfoque territorial, solamente 2, se pusieron en marcha 16. Se avanzó con los temas de titulación, se avanzó también con los temas de integración en el territorio con mayor presencia estatal. En fin, se hicieron muchas cosas que con o sin acuerdo son una prioridad para el país, y yo creo que es importante seguirle dando continuidad a aquellas cosas que representan transformación social, estructural en las zonas afectadas por la violencia, pero también poner sobre la mesa las reformas que se requieren para garantizar que los principios de verdad, justicia y reparación, que es lo más importante para las víctimas, que realmente tengan cabida, que realmente ocurran y que realmente le den una satisfacción a las víctimas. Porque lo que hemos visto con esta impunidad de estos últimos años por parte de la justicia transicional al no sancionar proporcionalmente a los máximos responsables es una revictimización de aquellas personas que fueron afectadas cruelmente por esa violencia de las FARC. No, y en sintonía de su argumentación también ayer escuchaba al exministro del Interior, Guillermo Rivera, en su misma sintonía, que tal vez ha faltado un trabajo un poco más fuerte por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero cambiando un poco de tema, señor expresidente, déjeme preguntarle por otro debate que está sobre la mesa, y es la posesión presidencial. Usted tal vez no cree desde su experiencia que estamos en medio de un debate innecesario si el presidente de la República tiene que posesionarse en el Congreso o en una guarnición militar.
Mire, yo le quiero decir una cosa, porque obviamente las comparaciones siempre pueden tener especificidades o pueden ser odiosas, como dice el adagio. Pero cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, yo lo llamé esa misma noche, no habían pasado ni siquiera 10 minutos desde que se dio el resultado oficial para felicitarlo por su victoria e invitarlo a la Casa de Nariño para que se iniciara un proceso de empalme. A los 3 días estaba en la Casa de Nariño. Se activó un proceso de empalme y dimos todo el apoyo y toda la colaboración para que se pudiera hacer una transición ordenada e institucional y que él pudiera también adelantar su toma de mando, su juramentación y que pudiera iniciar el curso de su gobierno. Aquí lo que hemos visto y da tristeza es un presidente en ejercicio que nunca llamó al ganador de las elecciones a felicitar. Un presidente en ejercicio que nunca lo convocó a que fuera a la Casa de Nariño para iniciar un proceso de transición. Y después un presidente en ejercicio que ha tratado de sabotear, de desconocer, de deslegitimar la figura que tiene el presidente electo luego de una elección que tiene algo que es realmente impresionante y es tuvo que luchar contra adversidades que fueron muy complejas, entre ellas un presidente en ejercicio que utilizó el erario público y todo el poder de la presidencia para tratar de imponer a un sucesor. Entonces, empezando por ahí, yo creo que a eso muestra la actitud mezquina que ha tenido Gustavo Petro. Y lo otro es, si el presidente electo quiere posesionarse en una guarnición militar como un acto simbólico, debería el gobierno actual facilitar ese proceso. Eso se puede hacer de muchas formas. La logística se puede acomodar. Se puede hacer la juramentación ante el Congreso más temprano y después se hace el acto que se quiera adelantar en la guarnición militar. O se puede hacer una juramentación simbólica en ese caso en una guarnición militar y después hacer la presencia en el Congreso. Mire, no se le olvide que en el caso particular de mi antecesor, cuando él asumió la presidencia, él hizo un acto simbólico con los mamos de la Sierra Nevada y después llegó a la Plaza de Bolívar. Entonces, yo creo que para salirnos de todas estas niñerías que nos tiene acostumbrado este gobierno, deberíamos asumir que es la responsabilidad del gobierno saliente darle todas las garantías para que la toma de posesión con todo el tipo de simbolismo que quiera tener el presidente electo se pueda materializar. Y con eso nos salimos de todas estas discusiones que realmente parecen insólitas en un país que ha tenido siempre una tradición institucional donde al margen de las diferencias se garantiza una transición ordenada en beneficio del pueblo colombiano. ¿Para qué? Para que la figura del presidente de la República, como lo determina la Constitución, sea un símbolo de unidad nacional. Pero entonces, para usted, esa decisión del lugar de la posesión no afecta a la ley. Se lo pregunto porque, por ejemplo, ayer conocí un trino del expresidente Ernesto Samper, quien decía que este debate tiene más fondo que forma, y él citaba el artículo 192 de la Constitución, donde decía que el presidente debe posesionarse ante la representación del poder civil, que posteriormente sí debe hacer algo que se llama una ceremonia de reconocimiento en una instalación militar de su autoridad civil por parte de la fuerza pública representada por todas sus armas. ¿Usted difiere de ese concepto entonces? Es que vuelvo al punto. El punto es acomodar una logística para que se pueda cumplir con el simbolismo que también quiere tener el presidente electo. ¿Eso cómo se hace? Claro, hay una formalidad y es que el presidente se posesiona ante el Congreso. Por eso la ceremonia de juramentación se puede hacer mucho más temprano, se puede hacer con menos protocolo, de tal manera que el presidente cumpla con ese precepto de nuestra Constitución e inmediatamente se desplace a una guarnición militar donde él pueda adelantar la solemnidad que él le quiere dar a su juramentación, de tal manera que también le envíe el mensaje a los colombianos que él desea. Por eso me parece que aquí estamos desenredados en una tormenta, en un vaso de agua, por unos temas logísticos que perfectamente podrían ser facilitados por parte del gobierno saliente. Y una última pregunta, y es tal vez entendiendo un poco la argumentación del expresidente Samper. Él básicamente lo que estaba señalando en ese trino es que las fuerzas militares están subordinadas a la autoridad civil, y al hacer un reconocimiento de mando y por eso plantea un debate de fondo, al hacer una posesión presidencial y después un reconocimiento con las fuerzas militares, pues básicamente es enviar un mensaje a las fuerzas militares, y es que ellos no gobiernan, ellos no toman decisiones políticas, ellos están sujetos a las determinaciones que tomen, por ejemplo, el presidente de la República, alcaldes o gobernadores. A ver, de nuevo, volvemos al tema formal y al tema que establece la Constitución. El presidente se tiene que posicionar ante el Congreso de la República.
¿Eso qué quiere decir? Que el mismo Congreso de la República puede ayudar a facilitar la logística para que se cumpla lo que demanda la Constitución y al mismo tiempo se tenga el simbolismo que se le quiere dar, en este caso, a las fuerzas militares, que no es otro distinto a reivindicar lo que ellos representan como defensores de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos en todo momento y en todo lugar del territorio, después de 4 años donde hemos visto cómo la seguridad está afectada en detrimento de los mismos derechos y libertades de los colombianos. Entonces, el Congreso perfectamente puede facilitar eso. Y lo digo de nuevo, puede hacerse un ceremonial muy sencillo ante el Congreso de la República, en el Capitolio Nacional. Se puede adelantar esa ceremonia también, porque es el presidente del Congreso el que convoca la sesión en la cual se posesiona el presidente, porque no se nos olvide que es un evento del Congreso. Es el Congreso de la República el que organiza esa sesión y es en una sesión del Congreso donde se posesiona el presidente de la República. Si ellos facilitan eso, se puede cumplir con la simbología que se estima. Y por otro lado, también me parece importante decirlo, yo creo que lo más difícil de lo que hemos visto es cómo hay como un deseo de sabotear, de torpedear y de deslegitimar lo que fue expresado en las urnas. Por eso yo espero que el Congreso de la República, que es el que organiza esa sesión, pueda finalmente encontrar una solución, algo que, como lo digo, es logístico y que se debe mantener bajo el ceremonial institucional, pero también permitiendo que el mensaje que se le quiere dar a las fuerzas militares y de policía de Colombia también se pueda cumplir a cabalidad el próximo 7 de agosto. Pues, señor expresidente Iván Duque, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Qué oportuno también conocer su punto de vista frente a estos temas que son noticia y que han generado también polémica de carácter nacional. Buen día. Un saludo muy especial para ustedes, que estén muy bien.